Hola, buenas tardes. Soy Magalí Arriola, curadora de la exposición El Círculo que Faltaba. El proyecto es un proyecto organizado por la Fundación Cádiz en colaboración con el Museo Amparo y con el Museo de Arte Moderno de Medellín. Pues bienvenidos. La primera sesión de un programa público que se va a desarrollar a lo largo de las siguientes semanas. Está conmigo Natalia Valencia. Ella es curadora independiente, vive en la Ciudad de México y también fue curadora de Estancia FEMS en Casa Barragán. Y bueno, pues la idea es que hoy lancemos a través de una conversación entre Natalia y yo una primera sesión introductoria al proyecto. Eh, Como quizás sepan, y si no, bueno, platico muy rápidamente. Este proyecto se inició hace 3 años y consta de varias comisiones, 3 comisiones específicamente a 3 artistas latinoamericanos y una serie de seminarios de investigación que se llevaron a cabo para precisamente conducir a esta exposición final. Una primera, la exposición se presentó ya una primera vez en el Museo de Arte Moderno de Medellín, como dije hace rato, y su segunda iteración iba a ser ahora en el Museo Amparo. Estábamos a punto de inaugurar cuando el museo tuvo que cerrar sus puertas. Así es que, pues nada, ahorita estamos como en suspenso, como casi todo el país y muchas partes del mundo, esperando que podamos volver a abrir las puertas del museo. Y entre tanto decidimos arrancar con este programa público un poquito para darle, digamos, contexto a la exposición y seguir aprovechando, digamos, los momentos que hay previos a la inauguración para seguir invitando pues a colaboradores y sumar más voces a lo que ya ha sido un proyecto muy, muy rico de investigación, ¿no? Este, si quieren, ¿quieres que empecemos, Natalia, o quieres que yo Estoy dé? lista. ¿Sí? Bueno, Sí, si quieres. Bueno, eh, entonces muchas gracias por la invitación al Museo Amparo y a Calisto y a todos los colaboradores. Eh, pues sí, como estamos en este momento en que no podemos experimentar realmente nada en vivo, tuvimos oportunidad de ver ciertas partes del proyecto antes, la gente que pudo asistir a los seminarios que hubo en México, en Chile y otras exposiciones que hubo en Guatemala y en México. Y ahorita pues entonces solo podemos acceder como al proceso de pensamiento detrás, ¿no? Entonces, si quieres, para empezar por el principio, nos puedes comentar cómo fue tu proceso cuando Cádiz te propuso aproximarte pues a una región tan compleja, amplia, heterogénea, diversa, como Latinoamérica. bueno, realmente el origen del proyecto como tal, bueno, como dijimos, viene de Cádiz y, digamos, el proyecto se ha englobado dentro de una iniciativa que era la colaboración curatorial internacional por parte de Cádiz, que tenía por fin establecer como una especie de, digamos, de red interinstitucional con distintas museos o espacios artísticos en Latinoamérica y que pudiera englobar la región de alguna manera. Entonces, digo, por varias cuestiones, mucho por la manera en que he trabajado yo en los últimos años, me resultaba como muy difícil, digamos, salir como con un proyecto que pudiera englobar a toda la región bajo un solo argumento, ¿no? Me parecía como muy, muy difícil. Este, digamos, las reglas del juego eran como muy claras desde un inicio. Se trataba de hacer tres comisiones a 3 artistas latinoamericanos y que cada una de ellas tuviera lugar en un país distinto y una ciudad distinta. Y cada una de ellas tenía que ir acompañada de un seminario de investigación que a su vez sucediera en otra ciudad más. Entonces realmente era como una especie de generar esta especie de red que se desdoblara casi con nivel exponencial, ¿no? Y estuve dándole vueltas como mucho tiempo y de pronto, bueno, pensé que una de las cosas que podíamos compartir como región era una historia política bastante precisa que se originaba desde momentos de la colonia, ¿no? Es decir, creo que el tema
el término América Latina tiene un origen como muy preciso que tiene, digo, es incluso un término importado de Francia que se acuña por Napoleón III en el siglo XIX, ¿no? Entonces empecé un poco como a explorar cuáles eran, digamos, los puntos en común que pudiera tener la región a ese nivel. Y de pronto, estando en Chile, me di cuenta que fui a visitar el Museo de la Memoria y me di cuenta que una de las cosas, esto fue hace 3 años, muy pocos meses después del episodio de los 43 estudiantes de Ayotzinapa aquí, y una de las cosas que más me brincaron fue cómo la presencia, digamos, de todos aquellos caídos en Chile después de la dictadura seguían estando muy presentes, ¿no? Que era exactamente lo mismo que estaba sucediendo aquí en México después del episodio de Ayotzinapa. Y obviamente, digo, pues la historia, digamos, política otra vez en términos de dictaduras, en términos de presencia pues de todos estos, digamos, caídos, de todos estos muertos en nuestro presente, sigue siendo como muy, muy fuerte y muy enfática y sigue siendo un motor, digamos, que mueve las cosas hacia, no solo en el presente, sino hacia un futuro, ¿no? Entonces, a partir de ahí fue que empecé como a desarrollar esta idea que tiene que ver con, digamos, cuál es la presencia de los muertos en el mundo de los vivos y cómo, pues siguen siendo un motor no solo para que se siga como de, delineando, digamos, la vida política de nuestros países en lo que es un presente muy concreto, sino también en cómo podemos empezar a vislumbrar o cómo queremos empezar a pensar nuestro futuro, ¿no? Sí, ok, pues en términos de investigación, como lo dices, pues hay muchísimo material que todos los artistas han tratado de diversas maneras a través del continente según cada especificidad política histórica de cada país, pero digamos que como estamos hablando desde el ámbito artístico, también te quería preguntar cómo qué mirada tienes, ya que pudiste acompañar tres comisiones que se hicieron desde el principio. ¿Cómo ves la manera en que los artistas procesan este tipo de datos y de historias que son tan crudas, tan horripilantes, tan, o sea, como indecibles, ¿no? Como que, porque pues claro que tenemos pues una tradición de genealogías en las exposiciones y las producciones de Latinoamérica que trabajan de la misma manera tan cruda como son los datos, trabajan la materialización y la abstracción de estos datos, de estas historias. Entonces, sé que eso probablemente fue un punto importante cuando escogiste las comisiones y los artistas. Sí, definitivamente una de las cosas, digamos, o reglas que me autoimpuse fue no solo trabajar con artistas e incluir obra en la exposición final que no tuviera deliberadamente ninguna representación gráfica de la violencia en términos, digamos, en los términos en los que usualmente, en los que usualmente nos confrontamos con este tipo de representaciones. Y otra vez, digo, yo viniendo específicamente de México y viniendo de los últimos años, los últimos 10 años, si no es que hasta más en México, digo, por todo lo que hemos vivido, por cuestiones de lo que ya sabemos de la guerra contra el narcotráfico, etcétera, y cómo precisamente se ha usado y abusado de este tipo de imágenes. Yo creo que sí, sí al menos aquí a nivel local, sí ha habido una especie de, como de resistencia precisamente a seguir procesando ese tipo de visualizaciones, ¿no? Entonces, definitivamente, eso por una parte fue un elemento como muy fuerte y sí fue digamos, como una de las líneas a partir de las cuales trabajé para seleccionar tanto a los artistas en la exposición final como a los de las comisiones. Y por otra parte, volviendo un poco a lo que decía hace rato, sí partí un poco, digamos, de esta especie como de metáfora del muerto viviente para abordar mucho de los temas de los que me interesaba hablar en la exposición, ¿no? Y bueno, pensando precisamente en el muerto viviente como metáfora, me fui como remontando, digamos, en el tiempo a investigar cuál era el origen
de la figura del muerto viviente y, digo, descubrí un montón de cosas que yo no sabía, que seguramente, digo, ahí estaban y de hecho hay muchísima literatura y hay muchísimo material sobre esto que vamos a estar como compartiendo justamente en esta plataforma que estamos creando, que tiene que ver precisamente con la historia colonial de América, con el traslado de los esclavos desde entonces, la primera revolución, digamos, o la primera guerra independentista que se pelea en Haití en el siglo XVIII, en 1791, y todas estas revueltas de esclavos, que es donde empieza a aparecer justamente la figura histórica del zombie, por ejemplo, ¿no? Otra vez como metáfora del esclavo, como metáfora del ser sometido por una parte, y en el momento en que se declara la revolución se da un cambio que es súper interesante y el zombie se vuelve precisamente esta figura como muy sanguinaria, como muy violenta, como muy agresiva. Y hay ahí como una especie de ambivalencia que se vuelve muy, muy interesante, ¿no? Precisamente del zombie o el muerto viviente como víctima, pero también como este ente precisamente guerrero y precisamente que tiene toda una carga de lucha social muy fuerte, ¿no? Que obviamente, digo, ha evolucionado a lo largo de los años de mil maneras y hasta, digamos, la figura que conocemos hoy, la figura contemporánea del zombie, que es muy diferente a la figura original, pero creo que también tiene tiene toda su pertinencia dentro del contexto actual que estamos viviendo, no solo ahorita en términos de pandemia, sino en términos de, por ejemplo, cómo la violencia también se puede ver como una especie de pandemia, ¿no? Es decir, la violencia que habíamos estado experimentando antes de esto, y creo que esa es una de las vetas también interesantes de explorar, que fue una de las vetas precisamente que se exploró en uno de los primeros seminarios, ¿no? Que giró en torno a la figura histórica del zombie, tal cual. Sí, es que ahí justo me lleva a otra cosa que estábamos discutiendo, que es como esa idea de lo no resuelto y como es una existencia liminal, ¿no? Porque los muertos no tienen descanso, los desaparecidos, porque no se sabe dónde están, sus familiares nunca tienen descanso, o por ejemplo esta figura súper loca en Chile que los tuvieron que declarar secuestrados permanentemente a los desaparecidos, porque si no siguen siendo secuestrados, entonces ya no pueden seguir buscándolos, y, o sea, como es esta como espectralidad justo y ese espacio liminal, ¿no? Que también se parecía al virus, porque el virus no está ni vivo ni muerto, está en todo lado, pero no lo ves, ¿no? Es como esta cosa ominosa sobre nosotros y bueno, sí, justo en este momento también, no sé, lo que está pasando en Estados Unidos es francamente un espectro que está aquí, ¿no? Aquí en la nuca porque constitucionalmente supuestamente no tiene por qué haber un linchamiento hoy en día, pero está sucediendo, ¿no? Entonces, sí, como ese espectro de lo no resuelto, digamos, ¿cómo lo ves? Ahora, digamos, también hacia proyectado hacia el futuro, porque si el lugar de enunciación que tenemos desde el arte y las exposiciones, ahorita también pues nos están maniatando mucho, por ejemplo, en México, en términos de seguir produciendo y así, no resuelto va a seguir irresuelto cuánto tiempo más, ¿no? Sí, creo que ese es uno de los temas más, pues más delicados, ¿no? Y que creo, digo, con este proyecto no, obviamente no estoy tratando de plantear ninguna solución y yo no estoy segura de que esto tenga solución alguna, ¿no? Como bien dices, vamos, yo creo que lo que estamos viendo ahorita que está sucediendo en Estados Unidos es efectivamente un problema no resuelto que viene desde la esclavitud, ¿no? Como todo esto que estábamos hablando en Haití es un problema que viene desde la esclavitud. Muchas de estas cuestiones tienen que ver con toda la historia colonial que digo, vamos, en algunos países tuvimos revoluciones, en otros no, de alguna manera se resolvieron de distintas maneras, a veces pensamos que un poco más, a veces pensamos que un poco menos, pero vamos, creo que todo lo que estamos viendo son realmente secuelas de todo esto, ¿no? Y efectivamente sí creo que son, y otra vez, todos estos muertos son efectivamente figuras liminales, ¿no? Y creo que eso es una parte como muy linda de de todo el proyecto. Y precisamente el título de la muestra lo saqué de un texto que escribe Julio Cortázar, una conferencia que da
en 1981 en París, ante la UNESCO, me parece, si no me equivoco, en un digamos, seminarios sobre desaparecidos políticos, ¿no? Y precisamente hablando de todas estas figuras liminales, de todos los desaparecidos, no solo de Argentina, sino de los otros países latinoamericanos y demás, se refiere a este círculo que faltaba en el infierno dantesco que nuestros gobernantes se encargaron de crear, perdón. Y ahí esa es una de las, creo que de las vetas justamente de las que habla la exposición y que también vamos a abordar en las siguientes semanas en este programa que tiene que ver con precisamente la institucionalización de la violencia, ¿no? Y sí, es decir, el segundo seminario que hicimos en Chile tenía mucho que ver con esto, no solo digo, obviamente ahí abordamos la cuestión de los desaparecidos en Chile tras la dictadura. El seminario lo hicimos en el desierto de Atacama, lo cual fue como súper interesante porque, bueno, fuimos literalmente a hacer como visitas a distintos sitios, fosas comunes, etcétera, que realmente todavía traen la marca de toda esta historia como muy inscrita en el paisaje, ¿no? Y se habló muchísimo de lo que mencionabas, ¿no? Las distintas maneras de abordar la justicia transicional, que creo que, digo, en todos nuestros países está todo eso presente a muchos niveles y desfases en el tiempo también como muy grandes, ¿no? Que creo que definitivamente es algo, ahí hay otra red como súper interesante que se podría tejer y que, bueno, que definitivamente nos beneficiaría a todos, ¿no? Tenemos muchísimo que aprender unos de otros en ese sentido. Claro, sí, también el aspecto de, bueno, por un lado el componente de tus seminarios que fue muy interesante porque realmente invitaste a gente pues no del campo del arte necesariamente, sino pues historiadores de cada lugar y cómo se integra también, cómo uno puede integrar la práctica expositiva y artística con asociaciones civiles, con digamos ¿no? lo que está pasando hoy en día. Pues me parece que este texto de Cortázar que tú me lo enviaste, que es maravilloso, quería, pues, hilando con todo lo que hemos hablado, leer un pedazo, porque tiene un término que me parece que es muy como una linda metáfora también para esto que estamos haciendo. Entonces, Cortázar escribió en el 81 este texto en París y hay una parte que quería leer que dice: hay que mantener en un obstinado presente, con toda su sangre y su ignominia, algo que ya se está queriendo hacer entrar en el cómodo país del olvido. Hay que seguir considerando como vivos a los que acaso ya no lo están, pero tenemos la obligación de reclamar uno por uno hasta que la respuesta muestre finalmente la verdad que hoy se pretende escamotear. Entonces, y él también habla como de que la libertad está en el recuerdo, que también es muy... sí, a veces tal vez en términos personales tú dices, me liberé porque me olvidé, y justamente la libertad es poder recordar, pero recordar en los términos de lo que fue, ¿no? O sea, de la verdad. Entonces quería rescatar esta idea del obstinado presente porque es justo, sí, o sea, sería lindo pensar que desde la práctica artística se trata uno de mantener en un obstinado presente. Pues sí, y de hecho, creo que muchas de las piezas, digamos, que están en la exposición final, que digo, ya habrá oportunidad de verlas y de hablar más en detalle de ellas, como de las comisiones que se hicieron, independientemente de que sí operen en un presente obstinado, como dices, muchas tienen como sus orígenes en revisar pues episodios como muy específicos de la historia política de Latinoamérica, ¿no? Digo, de distintos países. Naufus, por ejemplo, trabajó mucho alrededor de los vestigios, bueno, obviamente del problema de la guerra civil en Guatemala, pero también en cómo eso se podía como contraponer, digamos, al pasado prehispánico del país, ¿no? Es decir, y otra vez como hacer una especie pues casi como conglomerado de la historia prehispánica de Guatemala, de su pasado colonial y de las consecuencias de eso en digamos, la contemporaneidad, ¿no?
Entonces, esa pieza en específico revisaba, por ejemplo, un episodio de una matanza que sucedió en el año 1985, cuando tratan de construir bueno, no tratan, construyen una presa específicamente, y para la cual obviamente pues hay que desplazar a un montón de gente, inundan sitios prehispánicos, etcétera, y justo ahí fuimos a hacer como investigación en sitio a este lugar, y cuando el agua es un lugar realmente espectacular, y otra vez que tiene precisamente todas estas características de lo liminal y lo que está presente de pronto y de pronto se borra, o sea, estas memorias que se borran y que vuelven a resurgir, porque cuando baja el nivel del agua de la presa, surge digamos, la parte de arriba de una pirámide maya, ¿no? Que se asoma dos, tres meses al año, y luego en la medida que vuelve a subir el agua se vuelve a esconder, y creo que eso, creo que otra vez opera mucho, muchas de las piezas operaban como este nivel mucho más metafórico, ¿no? De cómo se puede leer la historia, y cómo la historia precisamente queda como muy encajada y muy inscrita en el paisaje, ¿no? Que también creo que la idea, Sí. el paisaje era uno de los elementos también, o es uno de los elementos muy, muy, muy presentes en todo el proyecto, en toda la exposición. Sí, como estuve leyendo parte de la bibliografía de lo que hablaron en Chile, de lo impresionante que fue que el mismo desierto de Atacama conservaba de la mejor manera los restos por su salinidad, y entonces que tuvieron luego que hacer otro tipo de, como desenterrar los muertos, porque el paisaje se resistía a olvidarlos o a desaparecerlos, y tomar otras decisiones para la desaparición. Y si quieres, puedes contarnos un poquito sobre Víctor y Julia Rometti Costales, que trabajan sobre eso en Chile. Sí, de hecho, para el seminario de Chile trabajamos muy de cerca, realmente lo hice como en colaboración con Jorge Pávez Ojeda. Él es sociólogo, y justo, yo creo que ya no tengo las fechas aquí muy claras, pero creo que es la tercera sesión que vamos a hacer, va a ser una conversación entre Rometti Costales y Jorge, que creo que va a ser muy, muy buena. Y justamente, bueno, la intervención de Rometti Costales se hizo en el Museo de la Solidaridad Salvador Allende. También digo, ellos fueron como muy súper apoyadores para hacer el proyecto, ¿no? Y ese museo, digo, más allá de tener, digamos, la colección que juntó Allende previo al golpe de Estado, tiene la particularidad de estar alojado en una casa que fue casa de escuchas durante la dictadura. Entonces, la pieza de Rometti Costales respondía mucho al sitio del propio museo, además de abordar un poco también toda esta historia de lo que hablas, ¿no? De los cadáveres momificados en el desierto, etcétera. Y la pieza de ellos es una especie de, digamos, candelabro, en referencia, que se refiere a un candelabro que estaba en la residencia en donde se encuentra el museo ahora. Es decir, todo esto fue a partir de una investigación como de imágenes y de las características del propio espacio antes de ser museo. Y entonces tratan de hacer como un candelabro que de alguna manera representa o evoca el candelabro original que está en una de las salas de la casa, y se hace a partir de ramas de araucaria, que es una especie endémica de Chile, huesos de pájaros del desierto. Para eso trabajamos con la universidad. También, digo, ellos fueron los que nos proveyeron de todos estos aves, muchas de ellas, algunas extintas, etcétera. ¿Qué más había? Digamos, en las premisas del museo había en algún momento, desde que se abrió el museo ahí, había unos rieles de tren, ¿no? De vías de tren, que Dios sabe, y nos lo dijo la propia directora del museo, era lo que normalmente se utilizaba para disponer de los cuerpos cuando los aventaban al mar, ¿no? Otra cosa que también es sabida es que la casa inmediatamente colindante con el museo
era una casa en donde se torturaba gente, entonces muy probablemente esos rieles eran utilizados para estos fines, ¿no? Eh, lo que hicieron Víctor y Julia fue entre todos los elementos también, hicieron como, recortaron, digamos, pedazos de esos rieles y todo esto hizo toda esta pieza un poco como suspendida en el cielo, que estaba conectada al sistema eléctrico, digamos, del sótano de la casa, que es donde está todo el sistema de comunicación a partir del cual se hacían todas las escuchas durante la dictadura. Entonces era realmente como una especie de circuito cerrado, ¿no? Y bueno, a raíz de esa pieza, efectivamente hicimos el segundo seminario, que lo hicimos en colaboración con la Universidad de Iquique, y hicimos unas sesiones dentro de la universidad, 3 sesiones específicamente, y a partir de ahí ya nos fuimos como a hacer como estas distintas visitas, fuimos a Pisagua, fuimos a, ¿dónde más? Ay, ya se me fue ahorita el nombre, pero una de las principales salitreras, es decir, como que de alguna manera las distintas visitas que hicimos trazaban un poco digamos, los orígenes digo, pues de donde viene toda esta problemática hasta ya como tiempos más recientes en Pisagua, que bueno, la historia de Pisagua es también pavorosa y fascinante a la vez, ¿no? Digo, esta especie como de prisión natural que está totalmente aislada y básicamente, digo, es una ciudad perdida que ahora ya tiene acceso, pero hace 20 años no, era muy difícil de acceder. Iban y literalmente dejaban a la gente ahí y bueno, no forzosamente, o sea, los presos de la dictadura fueron unos, pero pues este sitio existe desde tiempos mucho, mucho antes, ¿no? Segunda Guerra Mundial y demás. Por ahí pasaron, yo qué sé, homosexuales, comunistas, digo, lo que ya sabemos, ¿no? La gente que en general, lamentablemente al día de hoy sigue siendo como puesta de lado y tal. Entonces sí fue como realmente un proceso muy, muy rico, ¿no? Y bueno, el tercer seminario quedó pendiente, entonces, bueno, pues, eh, digo, quedó pendiente, yo creo que está abierta la puerta y creo que una pues de las ventajas de todo esto que estamos viviendo es este tipo de cosas, ¿no? Precisamente decir, obviamente, creo que la delicia del primer y segundo seminario fue el haber podido estar todos juntos, el haber podido compartir, digamos, como esa cercanía. Específicamente, el primero sucedió en Tecó, gracias al apoyo del PAC y del apoyo de TAE, bueno, en la ex hacienda de Tecó, que también creo que fue muy interesante, precisamente utilizar como digamos, base y como sede una ex hacienda por toda la historia política que sabemos que hay detrás del peonaje en Yucatán, por ejemplo, ¿no? Y el tema, los temas que se trataron durante el primer seminario tenían que ver con esclavismo, etcétera, ¿no? Entonces creo que era realmente como muy significativo haber podido estar ahí. Y el segundo, digo, justo como acabamos de hablar ahora, digo, tuvo esta particularidad de que nos pudimos mover, ¿no? Por distintas áreas en el norte de Chile, que también fue increíble y fue como muy enriquecedor. Eso es lo que nos da el poder estar físicamente en un lugar. Ahora que no podemos, digo, creo que al final fue como complicadísimo hacer esos 2 seminarios por logística, presupuestos, etcétera. Pero bueno, se lograron, ahora que estamos así, pues este tipo de situaciones virtuales, digo, quizás nos permiten ahorrarnos muchísima logística, muchísimo dinero, y quizás de aquí pueda salir como el tercer seminario, que yo creo que este programa precisamente puede pues servir otra vez como de introducción o como de avanzada para esa tercera etapa, ¿no? Digo, todavía no hay nada definido, pero ojalá se pueda llevar a cabo y casi como ya para poder tratar de sacar, aunque sea unas pocas conclusiones de todo este proceso de los últimos 3 años, ¿no? Muy bien. Pues quedaría faltando saber un poco más del trabajo de Carla, que fue su tercera, Carla Sacagnini, que fue la tercera comisión, pero están programados para hablar con ella o para hacer un performance con ella en el próximo evento. Entonces, si quieres
puede discutir eso Sí, la próxima vez, o porque ya como vamos de tiempo, cuénteme, yo creo ¿tienen que vamos bien, igual. preguntas? O... Nada más como para, digamos, o sea, creo que está muy bien que sirva esto como para introducir justo el programa del miércoles. Eh, es efectivamente lo que va a presentar Carla es una conferencia performance, digamos, y fue justamente fue su participación en el primer seminario que hicimos en TECO del que estaba hablando ahorita. Carla fue la primera de las 3 comisiones que hice, la primera artista con la que trabajé y justo como estábamos arrancando, creo que muchas de mis conversaciones tenían que ver, o no, digo, nuestras conversaciones tuvieron muchísimo que ver con precisamente toda esta herencia, digamos, de todas las problemáticas de la esclavitud en el siglo XVIII, XIX, ¿no? Ella siendo mitad argentina, mitad brasileña, decidió trabajar específicamente sobre el contexto de Brasil y sobre la fiebre del oro. Estuvimos hablando mucho sobre toda esta problemática digamos, del muerto viviente como metáfora del esclavo y, y del zombie como tal. Y bueno, a partir de ahí surgió esta conversación que luego ya como, digamos, también se desplegó hacia otras latitudes, en la que ella me dijo que justamente hay un personaje histórico que se llamaba Zumbi, y Zumbi es la palabra para zombie en portugués. Este Zumbi de Palmares fue uno de los líderes esclavistas que lideró una de las revueltas más sanguinarias en Brasil contra la presencia portuguesa. Y luego, extrañamente, sucede lo mismo en Haití. Hay un tal Jean de Zumbi, que también fue un esclavo súper sanguinario, que fue uno de los principales líderes. Entonces, hubo como varios momentos ahí como de confluencia, digamos, de personajes históricos o casi como anecdóticas que tenían que ver con todo esto. Entonces, a partir de esa confluencia de situaciones, digamos, fue que Carla empezó a desarrollar su ponencia y que fue lo que también dio pie a la instalación que hizo en el Museo Experimental El Eco, que estuvo ahí en junio del 2018. Una colaboración con Paola Santoscoy, que fue la primeritita comisión de todo el proyecto, ¿no? Entonces, pues eso, digo, realmente que sirva como de introducción al programa del miércoles y pues ya Carla les contará más de cómo se vincula precisamente toda la historia de Zombie y bueno, mil anécdotas alrededor del personaje que iba tejiendo toda esa historia hasta el Brasil contemporáneo, digamos, bueno, segunda mitad del siglo XX, la dictadura, etcétera. Ok, muy bien. Y la exposición como tal grupal en el Museo Amparo está ahí puestecita esperando que podamos ir a verla, pero no sabemos cuándo. Está casi puestecita. Pues no, literalmente, o sea, estaba yo por No irme sé. a instalar, ya estaba todo pintado, puesto y listo para llegar a poner la obra y tuvimos que cerrar. Entonces, pues está todo listo ya nada más como para instalarse y ojalá sea lo más pronto posible, ¿no? Muy bien. Pues si quieres, tomamos preguntas si hay alguna. Sí, O... si quieren, para los que estén en Zoom, si tienen preguntas, si me las pueden poner en el chat y yo las puedo ir como leyendo y las vamos respondiendo. O si me preguntas, si me preguntas. Pues no sé, no veo ninguna. Ya. Bueno, pues creo que esto también se irá desarrollando orgánicamente a medida que vaya pasando, ¿no? Estos encuentros y estas charlas. Y es interesante que sea una manera de reunirnos desde tantos lugares ahorita, ¿no? Eh, que tal vez no era posible de otras maneras y, no sé, quieren que... Ay, hola Pamela, hola. ¿Cómo podemos leer más sobre el tema? Dice Rafael Ortega. Pues, híjole,
Biografía hay muchísima. Yo tengo una selección de textos que básicamente fueron como las lecturas previas que hicimos para poder llevar a cabo los seminarios. Esas las vamos a ir compartiendo digamos, en la plataforma, ir sacando poco a poquito algunas de ellas como referencias y demás. Y la idea también sería que les, que les vaya yo compartiendo, digamos, algunos de los textos que precisamente surgieron durante los seminarios, ¿no? Las ponencias de algunos de los participantes, así como la de Carla el miércoles, hay varias que son como muy interesantes y que precisamente hacen como todo digo, permiten como colmar todo o retrasar todo este camino, ¿no? Así como del siglo XVIII al día de hoy, ¿no? Y que le dan un poco de contexto a todo el proyecto. Estamos viendo también si, de qué manera le hacemos para poder compartir partes de los seminarios, es decir, no solo los textos, sino a lo mejor también, tenemos mucho material grabado en video, mucho material grabado en audio. Entonces, bueno, la idea es como empezar a nutrir, digamos, este pequeño micrositio para que la gente pueda empezar a jalar y escarbar y llevarse sus propias conclusiones, ¿no? Yo creo que realmente esto es un nivel de investigación también que fue, como fue extendido a lo largo de un tiempo considerable, realmente hay bastante material para hacer un reader o hacer, sí, como un gran, no sé, memorias del proyecto, ¿no? Como que Sí, no, hay material hay un muchísimo. montón y Sí. material, digo, textos que ya existen, textos que se hicieron, material gráfico también muchísimo, ¿no? E incluso tenemos las transcripciones de muchas de las conversaciones durante los seminarios, entonces creo que sí, ahí hay, digo, realmente mucho material que editar y que rescatar, que vamos a ir como soltando poco a poco y sí, pues, digo, hacer una publicación actualmente sería fantástico, ¿no? Pero pues ya, veremos a futuro cuáles son cómo va saliendo cómo va evolucionando el proyecto, ¿no? ¿Cuántos artistas hay en la expo en el Amparo? Que Eh, está en cajas. híjole, nunca sé. Odio que me hagan esa pregunta, pero yo Son más creo de... que es más de 20, quizás entre 20 y 25. No me acuerdo ahorita, pero sí más de 20, probablemente. Estoy viendo aquí otra. La selección de participantes en el programa público. Realmente la selección la hice partiendo mucho de esto, de artistas que están en la exposición y que no todos tuvieron la oportunidad, por ejemplo, de asistir a los primeros dos seminarios, ¿no? Después de Carla, este miércoles en 15 días estarán Noemí Pérez y Noé Martínez. Ninguno de ellos participó en ninguno de los dos seminarios, pero los dos participaron en la exposición final y creo que tienen como mucho que compartir en términos de la investigación que cada quien hizo por su parte y que, bueno, otra vez como tiene muchos puntos de convergencia. Y por lo demás, después me parece que sigue Manuel Correa y Pavel Aguilar. Manuel es colombiano, cineasta, él sí participó en el primer seminario y Pavel y han tocado, digo, los dos han tocado temas que tienen que ver como con la historia de Colombia del siglo XX específicamente y con los orígenes de la guerra armada, ¿no? Después siguen, me parece que justo Jorge Pávez y Rometty Costales, y ahí ya nos brincamos a Chile, y ya después, yo creo que esto ya nos lleva casi hasta agosto, que yo espero que ya estemos como muy cerca de poder abrir de nuevo, inaugurar la exposición. Ya estaríamos como que tocando temas quizás un poquito más aterrizados en México y me encantaría invitar a Luis Felipe Fabre, que haga una lectura de poemas, tiene una serie de poemas sobre zombies, precisamente que tiene que ver con todos los desaparecidos y desaparecidas específicamente en México. Él
fue parte del primer seminario, hizo unas lecturas fantásticas, entonces me encantaría como retomar eso. Y también estoy en pláticas con Alan Page, que también participó en el primer seminario. Alan es escritor y escribe mucho para televisión, escribe guiones de tele, fue uno de los guionistas de Fear the Walking Dead. Entonces, realmente es alguien que tiene como muchísimo conocimiento. No sé si vieron esa serie, es bastante regular, pero es muy interesante porque todo sucede, digamos, en Los Ángeles, en una comunidad migrante muy tocada por las drogas, y precisamente las víctimas, las primeras víctimas de esta horda de zombies tienen que ver con precisamente todo el tema del tráfico de drogas, ¿no? Narcotráfico y demás. Y bueno, Alan es alguien fantástico que tiene como todo el know-how y la sabiduría sobre fenómenos zombie, el fenómeno cultural de los zombies, ¿no? Y otra vez operando un poco como a nivel de metáfora. Entonces me encantaría, estoy hablando con él para ver si puede participar ya como para cerrar el programa y precisamente ver de qué manera podríamos casi como jalar, digamos, el argumento hasta los temas actuales que tienen que ver precisamente con la pandemia y demás, ¿no? Que creo que no está de más. Y ya, creo que ya no veo más preguntas. No sé si alguien más quiera comentar algo. Pues si quieren lo dejamos así. Muchas gracias, Marley, y Gracias. esperamos que podamos ver esta maravillosa acción en el próximo. Gracias al Museo Amparo y a Cadist y al MAM y a todos los amigos que se conectaron. Y bueno, seguir leyendo sobre los zombies en las noticias porque están ahí todos los días. Perfecto. Pues mil gracias a todos y ojalá y nos puedan acompañar el miércoles 3 para ver la ponencia de Carla, que bueno, era uno de los eventos que iba a suceder en vivo justo la semana el día de la inauguración, pero bueno, ahora la veremos en digital. Pues muchas gracias. Bueno, Hasta gracias a luego. todos. Ajá.